Saludamos a toda esa gente que está en sintonía a través de www.rcr750.com, nuestra página web www.rcr750.com. Allí nos ves y nos sigues completamente en vivo. Pero si por alguna razón no puedes seguir este programa a las 4 de la tarde en la hora de Caracas, bueno, también lo puedes hacer en diferido. En diferido nos puedes buscar a través de nuestro canal en YouTube. El canal de RCR en YouTube lo buscas como RCR750 o Radio Caracas Radio, así nos puedes buscar en YouTube y podrás seguir en diferido nuestro programa. Varias cosas. Bueno, y reiterarles a los que se están incorporando el día de hoy, que no han visto el programa del lunes o del martes, que dónde está Daniel. Daniel está fuera por un par de días, probablemente esté de vuelta el viernes, si no el lunes próximo, pero ya él así lo había anticipado la semana pasada, así que no pande el cúnico, que todo está bien, simplemente el caballero Daniel Lara Farías está en una misión destacada en este momento. Eso por un lado. Por otro lado, quiero concederles el privilegio, ustedes que son una audiencia tan querida, tan pendiente de todo lo que hacemos, nos siguen en todo. Estamos otra vez al aire, estamos al aire, sí, estamos al aire nuevamente y excusen ustedes porque como aquí llueve, la hora de la lluvia casi que como en Londres, ¿no? En Caracas se está convirtiendo las 4, las 5 de la tarde, Caracas es así, Caracas y sus playas, y aquí hay una lluvia londinense. La hora en la que llueve, habitualmente en este espacio de tiempo, es el mismo momento en el que a Radio Caracas Radio se le cae el internet. Porque bueno, así estamos nosotros, y como este es un programa que va contra viento y marea, que nada contra la corriente, bueno, aquí estamos. Entonces se nos cayó el internet, pero estamos sanos y salvos a través de la línea telefónica. Yo les comentaba que desde el día de hoy comienzo entonces con la promoción de mi primer trabajo bibliográfico. Es un libro que me tomó mucho tiempo publicar, que tiene que ver con el análisis histórico, político de la Venezuela, que va desde 1958, creo que volvimos en el internet, a ver, estamos, voy a colgar por acá. Estamos al aire en RCR, ¿no? Estamos al aire. Es que esto hay que vivirlo, esto hay que sufrirlo, pero nada, aquí estamos. Este es un trabajo que les decía, me tomó mucho tiempo publicar, tiene como antecedente un trabajo de posgrado que yo hice para optar en la maestría de Ciencias Políticas en la Simón Bolívar, luego fue complementado, ampliado, macerado en el tiempo, y es un trabajo que va del año 58, cuando nació algo que se parecía a una democracia en este país, y que termina o concluye como periodo histórico en el año 2021. El libro se titula Democracia y Partidos en Venezuela, 1958-2021, el ocaso de la política, porque siento que eso es un poco lo que estamos viviendo en este momento. Ya lo que se podría catalogar o etiquetar como política venezolana cada vez se aleja más de la política. En ese sentido hay un ocaso de la política, y para entender las lógicas del poder en Venezuela habría que atender a criterios o teorías criminalísticas más que políticas. Habría que atender a criterios
o teorías que exceden lo que es la politología. Sin embargo, yo traté de hacer mi enfoque y en ese sentido, pues este trabajo lo van a tener ustedes disponible próximamente en todas partes del mundo, porque como ya los tiempos son los que son, y la labor editorial no es la que era, donde uno sacaba un libro, tenías que sacar un tiraje, primero levantar una gran cantidad de recursos para lograr imprimir un tiraje de libros, colocarlos, distribuirlos en las librerías, que cada vez en Venezuela son menos las que quedan. Y además que tenemos la realidad de que la mayoría, buena parte de la audiencia de este programa, y por no decir la mayoría, y buena parte de la gente interesada también en los temas políticos, ha abandonado el país, no que lo ha abandonado sentimentalmente o desde el punto de vista emocional, sino que lo ha abandonado físicamente y están en otras partes del mundo, pues este es un trabajo que va a estar publicado en las nacientes plataformas de distribución de libros en Internet. Ahí está Amazon, que tiene el servicio de Kindle. Ahí está Kobo, Barnes Nobles, que es una librería también en los Estados Unidos que tiene sede física, pero ahora también online, y otras más. Hay varias más. Entonces, gracias al trabajo de mis amigos de O Ediciones, que además fueron patrocinantes de este programa en una época, hace un tiempito atrás, yo logré poner este trabajo, pues, en, por publicado por fin, se me atarugó el gañote, y bueno, ustedes lo van a poder disfrutar pronto, yo les voy a mantener al tanto, les voy a dar todos los detalles para que ustedes lo puedan hacer, lo puedan comprar a través de internet y a un precio que yo considero que además entonces logra que llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque si yo me hubiese puesto, por decirles algo, a publicar ese libro acá en Venezuela, no es que solamente no iba a ganarle nada, es que iba a perder muchísimo dinero en el camino, porque el precio que iba a tener que ponerlo de venta al público, iba a perder demasiado dinero publicándolo. Pero bueno, nada, esa es otra historia que ya les contaré después de los milagros que se hicieron gracias a O Ediciones para publicar este libro y para que salga en difusión online. Gracias a la gente que ha estado pendiente por esto. Gracias de verdad, porque hay mucha gente que me estaba preguntando y por eso he tomado el primer espacio del programa para hacer este anuncio que me tiene tan contento, tan feliz. Yo que no tengo hijos, este es mi primer hijo, efectivamente. Pasada esta página, tengo que abocarme a comentar algo que realmente cada vez que estallan los escándalos de corrupción, ayer hablábamos de Argentina, por cierto, ayer o antes de ayer, ya se me olvidan las cosas. Y lo que está ahorita en boga de la opinión pública con el juicio, eventual juicio que no ha arrancado, pero hay un proceso judicial en ciernes a Cristina Fernández de Kirchner por un robo que se puede decir que es millonario porque es de $1.000 millones aproximadamente cuando uno hace la equivalencia en pesos. Y lo que ha anunciado Maduro ayer, lo que hay detrás de todo este tema de la Siemens alemana, viniendo a trabajar con el Estado venezolano en la reestructuración, en componer el entuerto que significa la catástrofe, que nosotros la vivimos todos los días, que no la tienen que contar los portales noticiosos, sino que todos los días nosotros batallamos contra eso, porque el corte de luz eléctrica, los cortes de internet, bueno, aquí están, los cortes del servicio telefónico, ahí están. Nosotros todos los días estamos batallando con eso, pero que tengamos nosotros que ver a Maduro, que es el que puso la torta, la gran torta nacional, bueno, y Hugo Chávez, por supuesto, que ya no le podemos pasar la factura porque está en el otro mundo, pero que tengamos que ver al chavismo haciendo el papel de yo no fui, que de paso tengamos que aplaudirle, darle las gracias por reestructurar el sistema eléctrico nacional, como nos piden algunos opositores incluso, que nos dicen, no, vale, no te puedes poner bravo y además no lo puedes criticar. El que lo critique va más allá, porque estos tipos no tienen alma. Estos tipos tienen por alma una alfombra por la que le pasan encima perros, gatos, cachicamos, chavistas, de todo le pasa. Toda la fauna crepuscular le pasa por encima la alfombra que tienen por alma estas personas, que se dicen opositores, que dicen cosas como la siguiente: es que el que diga que esto está mal es porque no quiere a Venezuela. No, degenerado, el que no quiere a Venezuela eres tú, que no lo has entendido. El que no quiere a Venezuela eres tú, que tienes alma de arrastrado y que lo que quieres es que uno se convierta en un mendigo de la política, como lo que eres tú. Y no estoy personalizando a nadie porque son varios que leí. Que le caiga a quien le caiga y quien le chupe a quien le chupe. Que dicen, no, es muy cómodo desde afuera. Bueno, yo lo hago desde adentro, chico, del país. Es muy cómodo venir a decir
que nos dejen sin luz y estar mortificándose y atentando o arremetiendo contra la idea de que pueda una empresa internacional venir a reestructurar el sistema eléctrico nacional. Hay que alegrarse más bien, oye, de verdad. Pero como no voy a perder la dulzura de mi carácter y voy a tratar de tomarme un vasito de agua en 2 segundos, vamos a ir al corte comercial y a la vuelta de la pausa seguimos con esto de la reestructuración del sistema eléctrico nacional, al que hay que darle gracias a Maduro por haber emprendido. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Aquí hay varias cosas que decir sobre lo que se está produciendo. En primer lugar, uno puede darle una lectura internacional a todo esto que está ocurriendo, porque para que Siemens haya podido establecer una relación contractual con el Estado venezolano, que lo maneja Maduro, no lo maneja Guaidó, ha tenido que mediar una licencia que es como una excepción a la regla de las sanciones que tienen los Estados Unidos actualmente sobre el régimen venezolano, para que efectivamente esa relación contractual pueda tener lugar. Y esa licencia ha aparecido. Entonces uno podría comenzar por destacar lo curioso que significa el hecho de que Estados Unidos ha permisado la circunstancia de que Maduro establezca un contrato con la Siemens alemana, que tiene representación creo que en Venezuela. De hecho, Siemens siempre ha tenido presencia acá por muchos años, ¿no? De hecho, por ahí hay una referencia que leí en Twitter, que no es que la fabricó Twitter, creo que está en el portal de Transparencia Venezuela, que habla de todo esto que tiene que ver con la rendición de cuentas de las empresas privadas y las empresas públicas en nuestro país. Hay un escándalo por sobornos otorgados desde Siemens Venezuela al Estado venezolano para obtener unas licitaciones, para tener el favor, para obtener la preferencia en un proceso de licitaciones que hubo por allá por el año 2002 o 2003. O sea que cuidado que tampoco estamos hablando de unos santicos, ¿no? Pero es una empresa transnacional. Siemens, bueno, trasciende fronteras. Entonces, ese primer elemento, el elemento de Estados Unidos, es interesante porque, bueno, te habla de una política real que no podemos ignorar, y es que Estados Unidos está haciendo concesiones a Maduro. Y si está haciendo concesiones a Maduro es porque algún proceso abierto con Maduro hay. Ya hemos sabido todo este tema de negociaciones para liberar presos políticos de nacionalidad norteamericana. Ya hemos sabido supuestamente, porque a mí eso sí que me cuesta creerlo, que Estados Unidos estaría buscando tema petrolero en Venezuela. Yo no lo creo porque un suplidor de combustible, o mejor dicho, de petróleo fiable, Venezuela no es. Tanto por el tema de lo que significa hacer tratos con una tiranía que en este momento realmente tiene estabilidad política, porque sí la tiene, pero por lo mermada que está la producción de PDVSA a esta altura, donde nosotros hemos descendido del 1.000.000 de barriles de petróleo, cuando en algún momento llegamos a tener sobre 3 millones de barriles de petróleo diarios. Entonces, no pareciera una tesis
muy creíble lo de que Estados Unidos se va a amarrar a Venezuela para que le supla petróleo. Pero bueno, nada, esa es un poco la especulación que hay también en este sentido. Entonces, eso es lo internacional. Ahora, cuando nos metemos solamente en lo nacional, es que hay que tener la cara muy dura, hay que tener demasiada cara de tabla para que después de que tú permitiste que ocurriese todo lo que ocurrió con Derwit, que es una empresa donde incluso familiares de Henry Ramos Alup estaban involucrados y sobre lo que, por cierto, no se hizo ningún proceso penal que valga la pena comentarse en profundidad, tú vengas a decirme a mí, y esto se hizo porque el chavismo lo permitió, no porque Ramos Alup era presidente de PDVSA, ni porque Ramos Alup fuese presidente de la República. Dios me libre, porque ese sí creo que me manda a matar. Dios me libre. Eso se dio por ese concubinato incestuoso que hay entre ciertos sectores de la oposición política venezolana o que dicen ser opositores y este chavismo putrefacto que gobierna este país desde hace 23 años. Y ese chavismo putrefacto permitió que unos señoritingos compraran unas plantas eléctricas en el peor momento, bueno, uno de los peores, porque uno no sabe cuál es el peor de todos. Seguimos con los apagones. Que le pregunten a los maravinos cómo le va con los cortes de luz a esta altura. Por ahí quizás no llama Narváez después y nos echa el cuento, que siempre lo sabe contar muy bien. Pero que le pregunten a la gente de este país si el problema eléctrico fue resuelto después de aquel momento en el que esa empresa, una empresa de delincuentes, compró unas plantas eléctricas usadas y las vendió a precio no de nuevas. Es que por cada planta cobraron como lo que valían 20 plantas. O sea, el sobreprecio fue brutal. La ganancia fue brutal por unos equipos que se dañaron a la vuelta de la esquina, porque eran equipos en mal estado, porque estaban rosqueados, como decimos nosotros en criollo. Y aquí no pasó nada. Es que no pasó nada, no desde la justicia chavista, también desde los espacios donde la oposición se pudo hacer algo a través de la Asamblea Nacional. Creo que esto se mencionó, creo que Freddy Guevara en algún momento lo asomó, pero como lo asomó, asimismo ese tema desapareció de la Comisión de Contraloría del Poder Legislativo venezolano, es decir, de la Asamblea que comenzó a legislar a partir del año 16. Ahí no pasó nada. Y es que es normal, en Venezuela nunca pasa nada. En Venezuela los presos son presos como los que comentábamos el día de ayer, que están mal parados, que le caen mal a alguien, que son utilizados como chivos expiatorios para justificar un entramado político donde se dice que hay atentados contra el magnánimo presidente y todo lo demás, y que bueno, y que hay una conspiración internacional con financiamiento en dólares a través de CEL, de criptomonedas, de lo que a usted se le ocurra, en Petro, en lo que sea. Esos son los que están presos. No están presos los delincuentes, están presos los pendejos, lamentablemente. Y ese grupo de los pendejos me incluyo, porque aquí estamos todos, los venezolanos de a pie, que lamentablemente somos tratados como pendejos en este país. Pero los demás, no, anda a preguntarle, esos están allá en Suiza, esos están allá, en los Estados Unidos también están, deben estar, están en España, en el barrio de Salamanca, allá, chévere, en Madrid. Están allá, pero comodísimos. Algunos, bueno, buscan unos destinos más exóticos, se van a Europa del Este para que no los vean. Y bueno, y quizá algunos no, se retiran en alguna islita privada ahí en el Caribe o alguna cosa que está cerquita de Venezuela, el clima es tropical, es chévere. Lancha, pesca, mujeres, whisky, lo que sea. O sea, estamos hablando de que este es un país en el que pasan las cosas y no pasa nada. Y la muestra de que no pasa nada es que es el mismo autor de la desgracia nacional el que ayer sale a vendernos el remedio. Maduro, autor del veneno, es autor del antídoto contra el veneno. Y es el que va a decir ahora que va a recuperar el sistema eléctrico nacional. Y eso me ha llevado a mí a una reflexión adicional, que digo, oye, este país sí le han hecho daño, porque no voy a decir hemos hecho, porque ni usted ni yo tenemos la culpa de tener los gobernantes que tenemos, ¿no? Pero a este país sí le han hecho daño los gobernantes. Y no es que Venezuela, o sea, hay gente que no sabe explicar esto y que dice, no, es que Venezuela es una tierra de gracia. Claro, hay gente que no logra desentrañar el porqué. No es porque tengamos el Salto Ángel, no es porque tengamos a los Roques, Margarita, las costas que tenemos acá, al norte del país. No es por eso. No es porque tengamos las reservas minerales de Guayana, que las tenemos.
No es porque tengamos unas mujeres que son muy bonitas, que las tenemos. No es por eso. Lamentablemente este es un Estado condenado, y yo siempre lo he dicho, desde el mismo momento en el que es un Estado petrolero, pero donde además esa condición de ser Estado petrolero le ha llevado a la perversión del Estado petrolero, que es el petroestado, que es peor, que es el Estado que vive solamente del petróleo. ¿Por qué? Porque como aquí tenemos con el latiguillo de las energías alternativas por lo menos 10 años, energías limpias, verdes, le llaman de distintas formas, que si la energía eólica, que si la energía solar, que si la energía a través, no sé, del pensamiento. Vamos a tener energía ahora pensando y pensando, nos concentramos y sacamos energía que pueda mover aviones y tal. Que si la energía a través de los microchips, no sé. Pero que como eso realmente es una cosa que es porción de lo que realmente es el requerimiento mundial de la energía para mover las grandes maquinarias del mundo. Estamos hablando de la gran maquinaria industrial, de los aviones de guerra, de los vehículos que usted y yo utilizamos todos los días, aunque ahora vengan los carros eléctricos, que eso para mí ya no es un carro, es otra cosa. A mí un carro tiene que gastar gasolina, porque si no pierde el espíritu. El tema es que el petróleo no ha sido sustituido, y déjenme contarles algo, no va a ser sustituido todavía. A gran escala no. ¿Ustedes se imaginan el día que Venezuela abandone la economía petrolera? O que realmente tengamos, ustedes saben lo que va a costar reemplazar todo el parque automotor venezolano y poner puros carros eléctricos, que ya los hacen todas las marcas, ya la Mercedes-Benz, la BMW, la Toyota, la Honda, todos hacen carros eléctricos en el mundo, pero en Venezuela eso nos luce lejanísimo. Eso es una cosa que nada más tenemos que tomar nuestro país para ver cuánto nos falta llegar ahí. ¿Y por qué les he hecho todo este cuento? Porque al final del día usted se va a conseguir con que usted siempre va a necesitar un elemento llamado petróleo. Y lamentablemente, y para beneficio también, porque esto es como una cosa que tiene un doble estándar o que tiene una doble lectura. Venezuela tiene demasiado petróleo. Y lamentablemente este país, yo no sé si por nobleza o por tener petróleo, aguanta tanto la mala administración, aguanta tanto el ladronaje, que uno es capaz de ver que este país lo quiebran y lo quiebran. Venezuela la deben haber quebrado N veces en su historia republicana. Desde que llegó Páez hasta que tenemos a este doctor en ciencias ocultas que tenemos gobernando el día de hoy. Lo deben haber quebrado N veces. Yo no sé ni cuántas, ya perdí la cuenta. Venezuela debe haber caído en lo que llaman default N veces, más de las declaradas. O sea, este país debe haber estado al borde de la ruina N veces. Pero este país tiene petróleo desde principios del siglo XX. Y como este país tiene petróleo, lamentablemente aguanta mejor que otros. Esto es como un buen blue jean que aguanta bastantes lavadas. Este aguanta bastante el robo. Y es posible que se den hechos como el que comunicaba Maduro ayer, que él dice, voy a sacar 1.500 millones de dólares de aquí a 2025, porque fíjate que además el tipo proyecta, el tipo no dice 2024, dice 2025, porque él ya asume la continuidad en el poder. Ni siquiera demarca su finiquito en el poder en el 2024, no, él dice 2025. Este proyecto al menos hasta 2025. Voy a invertir 1.500 millones de dólares, que no se los ha trabajado, que eso no son de él, son de este país, pero que él ha secuestrado y que tiene sobre todo el respaldo de estar en una economía petrolera, donde independientemente de las sanciones, él sigue vendiendo petróleo, porque los iraníes lo ayudan, porque hay unos que le alcahuetean la sinvergüenzura, y este país sigue aguantando como un blue jean de los que se hacían antes, que aguanta y aguanta la bala y no se decolora ni siquiera el condenado. Lamentablemente, este es un país que lo quiebran y ahí va. Lamentablemente, como tenemos petróleo, además, la responsabilidad política de unos y de otros se disuelve en un vaso de agua. Aquí no hay responsables políticos. Por eso es que un tipo que fue ladrón ayer, usted lo ve siendo candidato mañana. Porque él dice, no importa que hay petróleo. El petróleo todo lo tapa. Este petróleo es como el Tipex que uno utilizaba cuando escribía bolígrafo y no sabía muy bien conectar lo que tiene la mente con lo que tiene en la muñeca para escribir. Y entonces uno dice, ay, me equivoqué. Y le metes aquel emplaste de Tipex. Así es el petróleo en Venezuela. Con respecto no a los errores ortográficos, no a una F mal puesta, sino a la historia inmensa del robo nacional que ha representado el paso de estos bandidos por el poder. Y que nosotros simplemente estamos condenados a leer las noticias y a ver, bueno, no, ahora sí van a arreglar.
el sistema eléctrico nacional, al menos en Caracas, porque ni siquiera prometen que va a llegar al Zulia o al Táchira, que son zonas vapuleadas por el régimen. Pero no, al menos en Caracas vamos a tener más horas de servicio de energía eléctrica ahora. Y de paso nos tenemos que calar cuando ya tenemos que hacer el corte. Me perdonan la perorata, pero me la saco del alma. Nos tenemos que calar a unos inservibles con alma de alfombra que se dicen opositores, pero que le dicen a los compatriotas que están afuera que no opinen de Venezuela. Que no le digan nada a Maduro, porque por lo menos está arreglando. No, porque por lo menos el tipo está arreglando el sistema eléctrico. Oye, que eso es verdad, eso está malo, eso hay que corregirlo porque es beneficio para los que estamos acá. Claro, pero ¿a qué costo? ¿Y a qué nivel de falta de reflexión? ¿A qué nivel de falta de cuestionamiento mínimo que creo que deberíamos tener como sociedad? Creo que este es el cuestionamiento mínimo que deberíamos hacer y las cosas que deberíamos plantear. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. De vuelta en Y Así Nos Va. Y como aquí hay democracia, o por lo menos intentamos acercarnos, porque para mí la democracia es una quimera, para mí la democracia es, la mitad es verdad y la mitad es mentira de la promesa democrática. Entonces, bueno, vamos a darle algún tinte de democracia a esto y vamos a leer los mensajes que ustedes amablemente nos han dejado a través de YouTube, de nuestro canal en YouTube. El chat dice lo siguiente: Brady Pérez, saludos de Caracas, Neomar. Excelente sus producciones, increíble cotización del paralelo, es una locura. Y si tratas de comprar por los bancos, no hay sistema. He escuchado sobre una posible devaluación. Miran, habrá que ver, pero recuerda que cada vez que el dólar se escapa o sube, empiezan todas las teorías de qué es esto, otro. Yo en este momento yo he planteado una básica, que es que debe haber muchos bolívares en algunos sectores de la población. Eso lo han tratado de explicar algunos economistas, diciendo que, por ejemplo, pagaron algunos bonos, pagaron algunas cosas dentro de la administración pública, en un país que tiene millones de empleados públicos, cosa que me perdonan, pero yo reduciría drásticamente, porque eso es ser consecuente con lo que yo creo. Yo abogaría porque la gente pueda ganarse la vida en la empresa privada, pero claro, para eso tendría que haber un país en el que exista la empresa privada y que pague buenos sueldos. Pero en Venezuela ni existe lo uno ni existe lo otro. En Venezuela entonces el gran empleador que tenemos es el Estado, ese Estado hipertrofiado, y como tiene una gran nómina pública, al mínimo pago extra que usted le haga a esa gran nómina pública, la gente no es idiota, porque la gente podrá ser chavista, pero vaya y pregúntale a un chavista si los, no sé, los 200 bolívares que les dan en un bono, ellos agarran y los guardan debajo del colchón en los billetes de bolívares, o agarran los 200 bolívares y van y compran dólares. Porque esa es la condición del chavismo, que es una contradicción ambulante, ¿no? Un chavista no debería comprar dólares, porque un chavista debería estar seguro
de la política monetaria del régimen que defiende, que se supone que tiene como moneda oficial el bolívar. Ahora salga para la calle a ver si a alguien le interesan los bolívares. O hasta el que vende caramelos no te vende los caramelos en dólares. Te dice, te doy 8 por no sé cuántos dólares, o dame $1 y te doy 12. O sea, estamos hablando de la realidad versus la demagogia y el discurso. Pero entonces lo que ha ocurrido, volviendo al origen, es que creo que hay unos pagos allí que son extraordinarios, que bueno, está bien por esa gente, porque entonces, bueno, van a tener un poquito más de platica para moverse estos días, que no va a ser mucha, pero que algo es algo. Y entonces esos pagos se han ido al mercado del dólar, han ido a buscar dólares, y como todo el mundo está buscando dólares en mayor cantidad a lo que habitualmente buscabas hace un mes o hace 2 meses, obviamente que eso va a presionar el precio del dólar hacia arriba. Eso es obvio, eso es economía 101, hasta para mí, que soy bruto en economía, que no sé contar ni con los dedos. O sea, eso es obvio. Vamos con más mensajes a través del chat de YouTube. Luis Pérez, los bolichicos junto con Jesse Chacón. Ah, por cierto, Jesse Chacón, el embajador de Venezuela en Austria, allí sigue, sin pagar ni medio de su responsabilidad. Un tipo que salió con la voz que tiene, que no le da pena tenerla, a decir que si en 90 días, creo que era lo que él decía, o 100 días, pongan palabras más, palabras menos, en un plazo limitado de tiempo, él no lograba acabar con los apagones, y vaya que no lo logró, porque eso pasó hace más de 10 años y siguen los apagones. Recuerden que Jesse Chacón entra a sustituir al ladronzuelo, al hermano de Chávez, que había dejado un guiso en Corpoelec, en aquel momento que lo sacaron llorando de Corpoelec. Entonces, cuando entra Jesse Chacón, se compromete, el otro queda llorando en una esquina, después lo pusieron de gobernador en Barinas, después perdió la gobernación, supuestamente lo quitaron, así será inservible, y entonces, bueno, Jesse Chacón se fue a su exilio dorado en Austria, y Corpoelec sigue siendo lo mismo, la gente sigue sin luz, y lo que les decía, la responsabilidad política, que en este caso es hasta penal, se disuelve, no hay responsable. ¿Por qué? Porque hay petróleo. Con el petróleo le metemos una capita de mastique a todo. Dice entonces, Jesse Chacón, le montaron tremendo guiso a la emergencia eléctrica. Hoy los bolichicos viven millonarios en España con su primo Locoldo, que es Leopoldo, pero también alias Locoldo, y Jesse, que está en Austria. La vida es bella, sí es bella para ellos, pero no es tan bella para nosotros. Saludos a Carmen Rivero, a María Maxey, que dice, en el momento más álgido del escándalo de Derwick, esto me encanta, la gente con buena memoria. El Nacional hizo un reportaje favoreciéndolos. La pusieron como una gran benefactora de la Universidad Simón Bolívar. Y yo les quiero recordar, porque además, como aquí estamos hablando de responsabilidades, yo le quiero poner nombre y apellido a la responsabilidad. Y ok, es el Diario El Nacional, pero el Diario El Nacional hay otra gente. Ahí es una redacción que en ese momento incluso todavía existía, y el Nacional ni existe prácticamente. Lamentablemente por lo que ha hecho el rey. Pero para personalizar las cosas, eso fue un reportaje que creo que publicó Blanca Vera Asaf, que es una periodista que se dice opositora y de la que quedaría muy mal que yo, por ser mujer, me ponga ahorita a entrar en detalles. Pero esa señora no tuvo pena en publicar ese reportaje. Esa señora dirige un medio actualmente que, por cierto, favorece las tesis de Francisco Rodríguez, favorece las tesis de esta gente allegada a Henry Falcón, favorece las tesis de los que dicen que hay que votar porque no votar es de idiotas, favorece las tesis de que Venezuela se está arreglando. Ese portal se llama Hispano Post, un nombre bien chévere además. Y esa señora, bueno, ahí anda. Ella es una agente de esta normalización entre chavista y opositora laica que uno no entiende. O sea, ese tipo de gente que te dice que no, que hay que ser críticos. Y que no se puede ser, hay que ser críticos, pero no se puede ser extremistas. Porque yo soy un extremista, por ejemplo. Yo soy un tipo que sacaron del Paleolítico. Aunque ustedes no lo crean, yo detrás de esta silla y de este backing de Radio Caracas Radio, yo tengo una cachiporra, como la de los hermanos Caradura que estaban en la carrera de los autos locos. O sea, yo ando así, yo soy un trucutrupo. Porque ella es ponderada. Ella que le publicó un reportaje en El Nacional a Derwick, diciendo que era gente que en efecto, como dice María Maxey, que hacía obras sociales, ¿no? Que una gente que tiene una labor de responsabilidad social empresarial notable. Eso es lo que tenemos, la cabronería colectiva en este país. Y van y la presentan en eventos y esto y lo, y no es la primera que ha hecho más. Pero bueno, yo cumplo con decírselo. Ustedes ven qué hacen con lo que yo les digo. Wilmer Sardá, hablando de Colombia,
¿qué hay de cierto de que el nuevo presidente asomó la legalización de la cocaína? Hay un tema con eso, Wilmer. Estamos hablando de Petro. Pero realmente, o sea, claro, uno de Petro espera lo peor. ¿Cómo uno va a esperar cosas buenas de un tipo como Petro? Lo que se ha decidido el día de ayer, entiendo yo, es que igual es grave, porque esto es claudicar frente al narcotráfico, es que los cultivos de la mata de amapola que hay, que es el producto, la materia base para hacer la pasta de cocaína, después, no van a ser erradicados a la fuerza. Es decir, se les van a dar charlas, se les va a dar incentivos desde el punto de vista de la paz, se les va a dar instrucción, más no órdenes, a los campesinos que se dedican a la siembra de la hoja de coca y de la amapola, para que ellos mismos prescindan de estar cultivando lo que luego se transforma en clorhidrato de cocaína. Porque por fuerza de las palabras, ellos van a desmontar un negocio que deja millones y millones de dólares diarios. O sea, este es el nivel. Claro, entonces como esto se produjo, en Colombia hay toda una reacción y dicen, bueno, entonces viene la legalización, me imagino. Y sale un ministro de Petro, porque Petro no ha salido sobre este tema, y dice, no, legalizar no estamos legalizando. No vayas a creer tú. Aquí no vamos a estar permitiendo la legalización, porque, por ejemplo, la señora vicepresidenta, Francia Márquez, que yo creo que se mete, no sé cuál de las dos, de la amarilla o de la blanca, o de la verde, la señora vicepresidenta es partidaria de la legalización, de la marihuana en principio, ya después no sé si de la cocaína, porque como la marihuana dicen que es una droga suave, ella es partidaria. Pero no, dicen que la cocaína por el momento que no la van a legalizar. Pero lo que se ha instruido es a no cortarle los cultivos, a no rociarle los cultivos a estos campesinos, sino que se les va a pedir que por favorcito ellos se dediquen a otra cosa. Eso es lo que se les va a pedir en Colombia. Vamos con más mensajes a través de nuestro chat en YouTube. Oscar Alfonso Torres, saludos Neomar desde Miami. La gente sigue pensando de pobreza relativa a pobreza extrema a miseria chavista. Ya se agotaron los elementos para medir la pobreza en Venezuela. Y tú no te acuerdas, Oscar, que cuando a Chávez se le sacaba el tema de la pobreza, ¿qué hizo Chávez? Lo que hacen todos estos izquierdistas. Chávez se sacó un indicador que existe, que efectivamente existe, él no lo inventó, existe, pero que es un indicador que las economías serias del mundo no es que no lo usen, pero es secundario, que es un famoso indicador del Gini o Gini. El Gini, que más nunca lo escuchamos nombrar, eso lo usaba Chávez acá ratico, porque Chávez que era más mentiroso, Chávez era más cuentero. Chávez sacaba el Gini porque a Chávez le sacaban los números, por ejemplo, de Producto Interno Bruto, que es el cuánto crece económicamente un país, que es lo que importa como número macroeconómico. Le sacaban el tema del desempleo, le sacaban el tema de, por ejemplo, de la inversión en educación, Chávez sacaba el Gini como si el carajo estaba sacando una pomada, un Yodex, como cuando tú te aporreabas una pierna o te aporreabas un brazo. Échate Yodex, que es una pasta negra. Él sacaba sus Gini y el Gini es un indicador que te mide los índices de desigualdad dentro de la sociedad. Entonces Chávez decía, sí, lo que usted diga, pero nosotros tenemos el índice de Gini mejor que cualquier país de América Latina, porque no hay desigualdad en Venezuela. Pero ¿cómo va a haber desigualdad si lo que está era tirando a la gente para la pobreza? Y nadie se lo decía, pero era verídico. O sea, el tipo agarraba y decía, no, pero nosotros la distribución del ingreso, se han acortado las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen. Y ahora somos más iguales que antes. ¿Y qué importa ser igual si al final de cuentas lo que tú vas a repartir de esa igualdad es así de chiquitico? A ti lo que te interesa es tener una torta grande para repartirla, no tener una torta así chiquitica. Bueno, así era Chávez. Ese era Chávez en su salsa. Por cierto, al día de hoy, yo les digo que el Gini desapareció, pero es que ahí es donde están las cosas. A Maduro no le interesa eso. ¿Qué va a sacar Maduro el índice del Gini cuando tienes a prácticamente una nomenclatura de oligarcas creada por el madurismo, en la que las distancias o las brechas con respecto a la población raza, como usted y como yo, bueno, quizá no como usted y como yo, gente que seguramente lo está pasando más mal que uno, y que el equipo que está en este programa, o sea, que todos los que somos venezolanos comunes y de a pie, hay gente que siempre está peor que uno, gente que siempre está peor. Bueno, ¿qué le va a interesar a Maduro a esa gente? Si tiene una claque chiquitica que acumula todos los privilegios en Venezuela. Por eso es que no se habla del famoso Gini, ¿no? Ingrid Ramírez. Sí, claro, le van a decir a los campesinos que tienen esos cultivos, sean buenitos, piénsenlo bien, chicos. No ven que eso hace daño, no sean malitos. Usen esas flores para propósitos decorativos. La amapola es bella, ¿oyeron? La amapola es bella, la he visto en fotos, obviamente.
Yo que no conozco ni la marihuana en mi vida, pues sí, he visto amigos míos que fuman de eso, pero yo nunca me he metido esa vaina. Pero yo he visto las fotos de amapola, la amapola es muy bonita. Y bueno, podría ser una planta decorativa. Ahora, creo que no es económicamente redituable. Luz Marisol Acacios, no voy a seguir escuchando porque el internet está mal desde que estoy viendo el programa. Bueno, ya eso escapa a nuestras circunstancias, lamentablemente es lo que tenemos y aquí hacemos el mayor esfuerzo posible, igual todo mi cariño. Daniel Álvarez, ninguno ha servido. Mota Domínguez fue otro desastre en el Ministerio de Energía Eléctrica. Sí, con traje buzo y todo. Era abuso profesional. Mota Domínguez se metía ahí. Vamos a ir al corte comercial y venimos con la parte final de Y así nos va. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Y quiero despedir el programa del día de hoy, o no quiero que se termine el programa sin comentar algo brevemente que, bueno, me movió también cuando lo leí esta mañana. La noticia es de ayer, creo. Hemos conocido que el preso político Armando Flores habría fallecido ayer en el Hospital Militar de Caracas. Armando Flores estaba allí, puesto que tenía un diagnóstico de un cáncer avanzado desde hace varios meses. De hecho, estaba hospitalizado, entiendo que desde hace más de 80 días en el militar. Y bueno, nada, lamentablemente el día de ayer tuvo un desenlace fatal. Estaba preso todavía, no fue ni siquiera suficiente el hecho de que tuviese un cáncer terminal, lo que llevase a que este aparato de moler gente que es el sistema de justicia chavista se apiadase de él y dijese, bueno, nada, déjalo que se vaya los últimos días con su familia a su casa, porque ya no tiene vuelta atrás, está muy avanzado el deterioro. Y bueno, ya por supuesto surgen todas las acusaciones del caso, han acusado y lo he estado leyendo, por ejemplo, de Tamara Sujú, han acusado a un mayor de apellido Torres, que era el que estaba de alguna manera encargado pues del caso de Flores, y de que quizá no hubiese recibido toda la atención médica que debía recibir, aunque ya su cáncer era avanzado. Pero este cáncer, les repito, aunque fue detectado en etapa tardía, yo recuerdo de esto creo que hace más de un año, cuando este diagnóstico se dio a conocer, tenía más de un año enfermo, y esto pudo de alguna manera manejarse de otra manera. ¿Qué nos importa en este caso? Recordar lo básico, siempre con presos políticos. Este preso político ha muerto bajo el resguardo de las autoridades del Estado venezolano. ¿Qué pasa allí? Que toda vida de una persona que se pierde bajo la figura de una prisión como las que están puestas en evidencia en este tipo de prisiones, que son prisiones políticas, la responsabilidad de esas muertes son imputables directamente a quien es su carcelero, en este caso al Estado venezolano. Y Estado venezolano no es una abstracción. Son desde el presidente, pasando por el ministro de Justicia, de Interiores y Justicia. Después vendrán los jueces, fiscales,
hasta el último lavaperro que sirve de carcelero de cada uno de estos presos políticos en las distintas prisiones políticas del régimen. Esto tiene una cadena de mando bien determinada, que a la hora de la chiquita es perfectamente trazable y es perfectamente señalable ante la justicia internacional. ¿Qué nos interesa de este caso de Armando Flores Piñango? Nos interesa que no es el primero. Ustedes recuerdan al Aviador, ustedes recuerdan a Baduel, que es quizá el más famoso de los presos políticos fallecidos bajo la custodia del Estado. Pero es que son más. Foro Penal nos recuerda que entre 2015 y 2021 hay 10 presos políticos que se han muerto bajo el resguardo, por decir algo, del Estado venezolano. Para los 10 aplica lo mismo que les acabo de decir. Eso no es una abstracción. Eso tiene unas cadenas de mando que son perfectamente identificables y perfectamente señalables a la hora de un proceso legal. Entonces, bueno, nuestra palabra de aliento a los familiares y allegados de este preso político. Y lamentablemente, bueno, hoy tenemos que cerrar con esta nota luctuosa, esperando tener mejores noticias algún día y decir que Venezuela, número 1, no tiene presos políticos, y número 2, los responsables de que estas cosas se hayan producido están siendo procesados por la justicia internacional, como debe ser. Sin tiradera de tomates, sin paredones de fusilamiento, no. Con un fiscal, con un juez, en un estrado y en un banquillo. Eso es lo que esperamos los venezolanos de bien. Vamos a ir a la despedida ya, porque nos tenemos que despedir. El tiempo es inclemente en este espacio. Y bueno, no nos queda más que pedirles a ustedes que vengan de nuevo a nuestro programa el día de mañana, cuando estaremos emprendiendo una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de la señal poderosa, irreductible, indomable de RCR 750M. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750